Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Qué gran orgullo poder expresar que hoy llegamos a 100 emisiones ininterrumpidas de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Mi nombre es Ivette Mota y es así como les damos la más cordial bienvenida a esta serie histórica que realizamos de manera conjunta Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Como cada semana recibimos cordialmente a nuestro titular y conductor también de este programa, historiador, el doctor Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Ivette, con mucho gusto de saludarte, de saludar a nuestra invitada Cristina Gómez, de saludar a nuestro amable auditorio y desde luego muy contento porque en efecto con este programa cumplimos 100 emisiones desde que comenzamos esta colaboración con Radio Educación. Así es, y bueno, nos da muchísimo gusto que en estas 100 primeras emisiones ininterrumpidas de Historia Viva, pues cada vez tenemos más público, cada vez tenemos más seguidores en nuestras redes sociales, les agradecemos eso, y también nuestros programas que quedan en redes sociales, en el Facebook, se han escuchado más, así que cuando quieran escuchar nuestros programas anteriores, ahí están. Les recordamos que también estamos en Spotify, ahí nos pueden encontrar como Historia Viva, la voz del pueblo de México, y bueno, es otra vía en la cual nos pueden escuchar, si no es a través, claro, de las estaciones 1060 de AM y 96.5 de FM. Y bueno, Felipe, pues empezamos esta vez con una muy buena noticia, pues la de presentar la novedad editorial del INERV, y la coordinación, bueno, esta coproducción que se realizó con la Coordinación de Memoria Histórica y Cultura de México, titulada La Historia del Pueblo Mexicano, esta novedad editorial. Es un estreno para radio, para todas las personas que nos escuchan, y en la cual pues nos acompañará la protagonista, por ser compiladora y prestigiada historiadora, coautora también de este volumen, la doctora Cristina Gómez Álvarez. ¿Cómo estás, doctora Cristina? Muy bien, muchas gracias. Agradezco profundamente la invitación y los felicito por el número 100 de su programa. Muchísimas gracias, Cristina. Y bueno, ¿qué les parece si antes de conocer el contenido de esta novedad editorial, conocemos justamente quién es nuestra invitada de hoy? Tenemos una semblanza en la que ustedes podrán escuchar algunos datos de la vida profesional de nuestra invitada, la doctora Cristina Gómez Álvarez, y continuamos en un momento más. Cristina Gómez Álvarez es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza investigación y es académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM. Su área de estudio es en Historia del siglo XIX y en la Independencia de México, además de en Historia Cultural de la Nueva España. Ha publicado un sinnúmero de contenidos de historia política y cultural de la Revolución de Independencia Mexicana, siendo los más destacados El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia 1808-1821, Censura y Revolución, Libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819. Navegar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España. Una visión cultural de la independencia, 1750-1820. Y la circulación de las ideas. Bibliotecas particulares en una época revolucionaria, Nueva España, 1750-1819. Bueno, después de escuchar la semblanza de la historiadora Cristina Álvarez Gómez, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter a través de Radio Educación y también de las cuentas del INERV. Y también, por supuesto, les damos un saludo muy especial también a las personas que nos escuchan a través de las diferentes estaciones que en la República Mexicana comparten esta señal. Así que desde aquí, desde la Ciudad de México, les mandamos un saludo muy afectuoso.
Y bueno, Felipe, cuéntanos sobre esta nueva obra, Historia del Pueblo Mexicano, que entendemos que es una novedad que ha hecho ruido desde su presentación formal hace, bueno, en días pasados que sucedió esto, pues nada más y nada menos que la conferencia matutina de Palacio Nacional. Cuéntanos cómo fue esta presentación. Con mucho gusto, Ivette. Pues en efecto, este es un libro que nos parece que es muy importante y que fue un encargo que nos hizo la Presidencia de la República para que formáramos un equipo de historiadoras, de historiadores, muy comprometidos con sus temas de investigación, que tienen muchísimos años trabajando en esta disciplina, porque la intención de la Presidencia de la República era hacer un libro de divulgación histórica que pudiera ser leído, entendido, analizado por estudiantes de educación básica, de educación superior, de educación media también, y también por los profesores y profesoras del amplio sistema educativo nacional, y que llegara también al amplio público, de manera que nos dimos a la tarea de coordinar un equipo de investigadoras, investigadores, y cuando ya el libro fue finalizado, se anunció en la tribuna máxima que hay en términos de información y de comunicación por parte del gobierno de este país, que es la conferencia matutina. Fue presentado por el coordinador de memoria histórica, Eduardo Villegas, junto con otro libro que salió casi a la par que este, que es una investigación realizada mayoritariamente por investigadoras e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se llama Grandeza y Diversidad de México. Y estos dos libros fueron presentados en la conferencia matutina por instrucciones del presidente López Obrador, quien lamentablemente no pudo estar en esta conferencia porque era una de las semanas en donde estaba recluido porque se había contagiado de COVID. Sin embargo, de todas maneras, fueron presentados estos dos libros y creo que con esta presentación queda de manifiesto el compromiso del gobierno de la República con la historia. Este gobierno, sin duda, es un gobierno que tiene una profunda conciencia histórica, que está tratando de encabezar y de llevar a cabo una gran transformación, una transformación económica, política, social y cultural, que no es un invento, es un proceso que se inspira, que se orienta, que toma, por ejemplo, las tres grandes transformaciones que ha habido en la historia de este país, que son la independencia de México, la reforma liberal y la Revolución Mexicana. Este gobierno busca llevar a cabo una transformación de las mismas dimensiones y, sin embargo, lo que diferencia a esta transformación que está en curso con relación a las tres anteriores es que esta es una transformación democrática, una transformación a través de las vías institucionales, una transformación sin violencia, una transformación que sobre todo busca provocar una revolución en las conciencias, y esto es lo que la hace tan diferente de las anteriores. Este libro se enmarca dentro de este gran proyecto que encabeza el actual gobierno, y creo que así es como tiene que ser entendido, Ivette. Esta nueva propuesta es muy interesante que justamente lo están pensando como un documento de divulgación que llegará a jóvenes. Y eso es bien importante porque es una nueva forma de acercarnos a la historia, no solamente de esta manera tan formal como es en las escuelas, sino acercarnos hacia nuevos contenidos y, bueno, incluso con elementos y otro tipo de herramientas como es este programa de Historia de México. Cristina, antes de comentarnos acerca de tu trabajo meticuloso y creativo dentro del texto de Historia del Pueblo Mexicano, me gustaría saber cuál es tu opinión general acerca de la publicación y cuál ha sido tu primera aproximación a esta propuesta editorial en su conjunto. Y bueno, también cómo crees tú que debemos apreciarla en el contexto de la historiografía de las obras que abarcan pues todas las transformaciones que se han suscitado en nuestro país. Sí, me parece muy oportuna tu pregunta,
porque yo considero que este libro, La historia del pueblo mexicano, viene a cubrir una laguna en la explicación histórica, especialmente de los tres revoluciones, diría yo, más importantes. El presidente le llama transformaciones, pero yo que soy historiadora, le llamo revoluciones y así las concibo y así las analizo, que tiene como finalidad centralmente explicar de manera general este proceso que ocurrió con estas tres revoluciones, como dijo el doctor Ávila, primero la de independencia, después la llamada reforma, la guerra civil, y luego la reforma, y luego la intervención del emperador nombrado por los franceses, y luego la Revolución Mexicana. Básicamente, aunque también tiene un capítulo, obviamente, dedicado a dar una versión general sobre la conquista y la colonia, y luego tiene un capítulo muy importante desde mi punto de vista también, que se abre con el gobierno de Lázaro Cárdenas, las reformas que hizo este gobierno, y después tenemos hasta la actualidad, algunos aspectos. Esta idea de expresar de esta manera muy sintética, pero al mismo tiempo dando cuenta de la esencia de estas tres revoluciones, va acompañada también de algo que se ha omitido normalmente, que es la lucha del pueblo, ¿no? No solamente se describe el proceso general, que es importantísimo hacerlo, sino en cada proceso, en cada transformación, se desarrollan artículos más pequeños, trabajos más pequeños, sobre aquellos sectores sociales que participaron de manera destacada en esa transformación o revolución y que la historiografía general no los aborda. Me refiero básicamente a los afrodescendientes, llamados ahora, que jugaron un papel muy importante desde la época colonial y desde luego con la Revolución de Independencia. Me refiero a las mujeres, me refiero desde luego a los obreros, me refiero a los campesinos ya en el siglo finales del XIX y en el siglo XX, que van acompañando estos trabajos generales de estas revoluciones. Un libro de esta naturaleza en donde los protagonistas centrales de estas transformaciones son las luchas sociales y políticas. No son los héroes, fuera de su contexto, fuera de aquellas masas que los apoyaron. Aquí tenemos uno, Emiliano Zapata, que se ve perfectamente bien. Sin los campesinos, pues Emiliano Zapata no se hubiera convertido en lo que se convirtió. Entonces, esta orientación no tenía, por eso decía yo, no tiene competidor alguno. Porque hay otro libro que salió exactamente hace 10 años, cuando se estaba conmemorando el inicio de la Revolución de Independencia, que la Academia Mexicana de la Historia, o sea, los historiadores institucionalizados que se supone se erigen en los mejores historiadores mexicanos, hicieron un libro con un prólogo de Calderón, de toda la historia de México, ¿no? O sea, ahí no tenía objetivo alguno, nada, sino contar la historia, pues como cada uno de los integrantes de la academia la concibe, ¿no? De tal manera que el siglo XX, pues es a través de la biografía del poder, y vienen los presidentes, así explican el México contemporáneo, y tuvo también un tiraje muy amplio,
lo apoyó el Fondo de Cultura Económica de aquella época y se distribuyó, y yo dudo mucho que hubiera tenido un impacto como el que nosotros buscamos que tenga el nuestro. ¿Por qué? Porque justamente es una historia más, es una historia que no está dedicada a explicar la historia. ¿Por qué? Porque yo creo que este es el problema central. Ya el doctor Ávila lo había subrayado. Es un libro de divulgación, de difusión, pero eso no quiere decir que sea un libro no bien argumentado, al contrario. La difusión nosotros la entendemos como aquella explicación histórica que no va dirigida a nuestros colegas. Porque aquí, desde que se desarrolló, sobre todo, el neoliberalismo en las universidades, con toda la carrera académica de los puntajes para los estímulos económicos, nosotros escribimos para nosotros mismos, para el SNI. No escribimos para el público. Y este libro, ese es el destinatario. El público, como lo dijo muy bien el doctor Ávila, no solamente son los estudiantes de la enseñanza media y media superior, sino el público en general, incluso los académicos, deberían de leerlo, porque como se especializan en una partecita de un periodo histórico, pues para que tengan el devenir histórico de nuestro país en 300 páginas. Entonces me parece que viene a cubrir esa laguna importantísima. No es un libro oficial. Aquí se mantiene la interpretación de cada periodo histórico que el historiador que hace ese texto ha mantenido durante muchísimos años que lleva investigando, como lo dijo bien el doctor Ávila. Todos los historiadores que hacen sobre todo estas visiones generales tienen más de 30 años trabajando el tema. Entonces son la síntesis de muchos años de investigación. Entonces creo que es una contribución muy importante al conocimiento histórico, al devenir histórico de nuestro país, efectivamente, como dice el doctor Ávila, para comprender más nuestro presente. Porque esa es la finalidad que tenemos los historiadores, poder contribuir a esa conciencia histórica que forma ciudadanos. Y la única manera de contribuir a formar ciudadanos, que es una de nuestras tareas y la función social de la historia, es que ellos reflexionen sobre el pasado histórico para comprender y incorporarse a su presente de manera activa. Y es cuando justamente nos preguntamos la historia para qué, ¿no? Realmente, o sea, si tiene una finalidad de entender nuestro presente. Y qué interesante que hayan podido hacer este documento de difusión, y justo es el objetivo principal de la divulgación y este tipo de programas que son justamente de divulgación, poder llevar esta información al vulgo, al pueblo, ¿no? No quedarnos justamente en este nivel solamente académico, y como bien dices, Cristina, justo con todo el background de la información de las ciencias sociales. Por otro lado, bueno, hablabas tú acerca de estos grupos minoritarios, hablaban que siempre nosotros tratamos en este programa de darle visibilidad, y recuerdo que justamente uno de los programas que más se han reproducido en Facebook ha sido la historia de los yaquis. Me pareció bien interesante, 14,000 reproducciones de esta historia, y hay muchas historias de los pueblos, del pueblo chino, descendientes afroamericanos. Entonces hay muchos pueblos, mucha información de historias de otro México que a veces nosotros no los tenemos en el radar. Así que qué interesante este libro. Felipe, bueno, regresando a la pregunta original, ¿es posible o deseable construir una visión de la historia nacional con base en el presente cambio de gobierno? Y al respecto, ¿por qué tiene tanta importancia la historia en México? Sí, Beth, yo creo que estas dos preguntas son muy pertinentes. Quiero antes decir que comparto totalmente lo que acaba de comentarnos Cristina Gómez. Me parece que es una interpretación, una opinión muy fundamentada, muy objetiva de la importancia que tiene esta novedad editorial.
suscribo lo que dijo Cristina hace un momento en su totalidad. Y con relación a tus dos preguntas, Ivette, yo creo que siempre no solamente es necesario, sino deseable también que la historia se esté construyendo y reconstruyendo permanentemente. La historia es una ciencia social, Ivette. La ciencia, el conocimiento científico, el poder entender mejor los fenómenos que nos rodean y los que tienen que ver con los acontecimientos sociales, es un proceso que está en construcción permanente. Uh-huh. Es una construcción de conocimiento que no se detiene jamás. Y desde luego, la forma en que se debe de entender y trabajar la historia es a partir del presente que se vive. Cuando uno se adentra en la investigación histórica, es para resolver problemas que nos están afectando en el presente. La historia siempre es un diálogo entre el tiempo presente con el tiempo pasado para poder entender la situación que se vive y para poder tener mejores elementos para construir un futuro mejor. De manera que creo que como tú comentas en tu pregunta, es deseable una reconstrucción permanente de la historia y creo que ahora es más que nunca necesario una reconstrucción que trate de ofrecer una imagen global, una interpretación global, salirnos de los estancos académicos tan especializados en lo que se convierte muchas veces la investigación histórica, con temas que son muy importantes, pero que son tan particulares y tan específicos que pues le interesan a muy poca gente y sirven también muy poco para poder iluminar una comprensión más general de los procesos históricos y de los protagonistas históricos. Yo creo que entonces haber emprendido una iniciativa como esta, creo que es muy necesaria y muy loable. Y desde luego yo creo que es todavía más importante porque en México quizá es uno de los países en donde la historia tiene más vitalidad. Hay muchos testimonios de extranjeros que cuando visitan México se sorprenden por la viveza, a veces por la dureza de los debates históricos que no ocurren en otros países. Aquí en México, por ejemplo, seguimos discutiendo sobre la conquista después de más de 500 años, sobre lo que fue, sobre su significado. Hay personas que la condenan, hay personas que por el contrario la justifican. Hay personajes históricos muy polémicos como Hernán Cortés o como Moctezuma, que siguen siendo motivo de enconados debates más de medio milenio después de que pasaron por esto que hoy es México, de que vivieron en esto que hoy es México. De manera que la historia está presente y está por donde quiera que volteamos. Todo está lleno de pasado, todo está lleno de historia. Tenemos tradiciones muy importantes que se conservan. De manera que creo que tenemos que estar orgullosos de que la historia nos interese y que en un gobierno como este la historia ocupe un primer plano de la discusión nacional. Yo creo que las historiadoras, los historiadores, tenemos que valorar que muy pocas veces nos ha tocado vivir un acontecimiento como este en el que estamos inmersos en medio de una transformación, pero además en donde nuestra disciplina ocupa un primerísimo lugar. Yo creo que tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad que tenemos y desde luego pues tratar de contribuir lo más fuerte posible, lo más fundamentado posible a enriquecer este gran debate nacional que está en curso, Ivette. Justamente para poder entender más de qué estamos hablando de este libro, preparamos una cápsula en la que hicimos una breve síntesis acerca del contenido de esta obra, Historia del Pueblo Mexicano. Así que vamos a escucharla, La Historia de México, una obra colectiva.
El libro Historia del Pueblo Mexicano es una novedad editorial encargada para su elaboración al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, y a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. En este novel escrito se incluyen 23 ensayos de investigadores profesionales, cada uno de ellos experto en un campo de la historia de México. Esta publicación convocó a académicos destacados por su visión innovadora en el campo del estudio de la historia social, quienes han dedicado casi toda su vida a la teorización y a construir una interpretación comprensiva, informada, cabal y justa del proceso historiográfico. Historia del Pueblo Mexicano está dirigido fundamentalmente para las nuevas generaciones de lectores jóvenes, pero resulta accesible también para todo el público que se encuentre interesado en la historia de México. La narrativa textual es una invitación abierta para crear una nueva revisión de nuestra historia, alejada de visiones tradicionalistas y excluyentes de las minorías, así como de una temporalidad caduca en la que las problemáticas del siglo XX eran encubiertas y maquilladas por conveniencia política de todas las autoridades administrativas del país. El historiador Federico Navarrete, por ejemplo, quien escribe el primer ensayo del libro acerca de la conquista perpetrada hace 500 años, plantea una lectura novedosa del proceso de conquista, una comprensión más equilibrada e informada de personajes históricos antes defenestrados como Marina o Malintzin. En este mismo texto, el investigador advierte acerca de la narrativa propia de los conquistadores españoles y cómo esto fue en detrimento de la participación indígena que ha dominado la comprensión del hecho histórico. La visión excluyente en la historia de la conquista legitimó la exclusión social del indígena durante el periodo colonial. Navarrete señala también que hubo muchas conquistas y que significó un proceso largo con diferentes estrategias y con distintos resultados. Sin duda, este primer ensayo demanda del lector una capacidad para romper con ideas del pasado tradicional y para acercarse a las nuevas formas de comprender cada periodo, así como nuestro presente, porque como se asegura en la publicación, la conquista es un proceso que continúa vivo. Historia del Pueblo Mexicano está dividido en 5 apartados: conquista, resistencia indígena y virreinato, independencia, reforma, revolución y la lucha por la soberanía económica, los derechos sociales, la justicia y la democracia. El volumen tiene una constante: la visibilización de las minorías de mujeres, indígenas y afrodescendientes en las distintas etapas históricas. En cada uno de los 5 apartados se proponen nuevas lecturas del proceso histórico, pero también de los sujetos de la historia, razón por la cual este libro no es una revisión histórica convencional. Por el contrario, se propone una historia incluyente que observe el sistema esclavista sobre el que se fundó el sistema colonial, así como la participación protagónica de las mujeres en las luchas de independencia, de reforma y en la revolución. El último apartado está dedicado al siglo XX, a las luchas sociales y políticas de las mujeres y de actores colectivos tales como los estudiantes, los obreros y los campesinos, así como los movimientos que terminaron en represión e incluso en masacres colectivas y que fueron responsabilidad del Estado, como sucedió el 2 de octubre en Tlatelolco o la del 10 de junio de 1971. También se nombra a los desaparecidos políticos y sociales, producto de la violencia de Estado ejercida entre 1960 y 1990. El libro cierra con 2 capítulos dedicados a reflexionar sobre la identidad mexicana, siendo verdaderas invitaciones a conocer las tradiciones de los distintos grupos humanos habitantes del país y sus diferencias culturales, y propone comprendernos como un pueblo plural y diverso,
ante su largo camino de lucha para construir un sistema de libertades políticas, de participación pública e igualdad jurídica. Un país y una historia colectiva escrita por varias generaciones de mexicanos que nos alertan acerca de las responsabilidades y tareas de las presentes generaciones para mantenerlo y aún más profundizarlo. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que como ya lo hemos mencionado, es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. Hoy, como ya también mencionamos, cumple 100 emisiones y justo pues dedicamos el programa de hoy al libro Historia del Pueblo Mexicano. Cristina, en este hilo conductor, las lecturas clásicas sobre el tema subrayan una vinculación indisoluble entre la historia y legitimación. En este contexto, ubicas el lanzamiento de Historia del Pueblo Mexicano? Bueno, yo lo ubico en la gran oportunidad que tuvimos los que participamos en él, de contar con la iniciativa del presidente de la República, que como ya mencionó el doctor Ávila, él fue el que propuso un libro con estas características, sobre todo en el contexto de que el año pasado hubo dos conmemoraciones históricas muy importantes, como fue el año de 1521, cuando los españoles iniciaron su periodo de dominación en lo que hoy es nuestro país, la etapa colonial, después de derrotar al imperio azteca y a todos los demás pueblos poco a poco, y luego un evento fundamental que fue la independencia y la construcción, justamente la ruptura de esa dominación española y el inicio de nuestra vida independiente. Esto es fundamental. Estos momentos de rupturas a mí me parece muy importante. Yo no creo, con todo respeto, que este libro legitime la presidencia actual de la República, ni que la historia sirva para legitimar a nadie. Yo lo que creo es que la historia, la función social que tiene la historia, como lo dije antes, es justamente esa necesidad que tiene el ser humano de conocer el pasado de las sociedades, ¿no? De cada una de las sociedades en el transcurso del tiempo. La historia es tiempo. Nosotros hoy vivimos un tiempo determinado, pero el pasado está constituido por otros acontecimientos que en gran parte su resolución y su manera en que se resolvieron o no se resolvieron nos van a determinar nuestro presente y nosotros vamos a poder como pueblo diseñar nuestro futuro. Yo creo que este libro tiene eso como sin ser una historia oficial, porque no la es, ¿no? Pero en todos los autores me parece a mí que hay este compromiso. Y eso es lo que va a distinguir este libro de otros libros que además no hay. No hay libros que den una visión de conjunto, ¿no? Tomando en cuenta estas tres transformaciones de manera central. No lo hay. Ya hice referencia en el segmento anterior al único que recientemente yo conozco. Entonces yo creo que esa es la contribución más importante que se puede hacer en estas dos conmemoraciones, e incorporar justamente esta síntesis de los aspectos más más importantes. Es imposible hablar de todo. La historia no es, el buen libro de historia no es aquel que aborda todo. Eso es imposible, nadie lo va a leer. Esta es una síntesis, especialmente de nuestras tres transformaciones, revoluciones en nuestra historia, en la historia mexicana. Entonces yo creo que es una contribución desde mi punto de vista
invaluable, que yo creo que ya cuando empiece su distribución, y ojalá que sea muy amplia, sobre todo porque ahora tenemos el recurso de que está digitalizado y puede llegar a muchísimas manos, porque yo creo que el público en general, ¿no?, estaría muy interesado en leerlo, y creo que le aclararía de dónde viene y hacia dónde quiere construir su país. Así es. Este programa, perdón, esta publicación tiene, ya escuchamos en otra cápsula, las diferentes divisiones, ¿no? Con los grandes apartados, 5 grandes apartados. Felipe, ¿qué idea han impregnado la división del libro en 5 grandes apartados? ¿Cuál ha sido cada uno? Y al respecto te pregunto, ¿qué modifica o cambia de la historia prevaleciente en las aulas? En esta historia ya más que traemos, ¿no?, en la academia y en los libros de texto, en las enciclopedias, y bueno, ¿qué debería cambiarse de esto? Este libro, Ivette, como ya lo comentó también Cristina, tiene como eje las 3 grandes revoluciones de México: la independencia, la reforma y la revolución, pero tiene un primer capítulo que son como los antecedentes que explican por qué surge la independencia de México, y arranca con un capítulo acerca de la conquista, gran cambio en todos los niveles que ocurrió con el arribo de los europeos al continente americano y particularmente a la región que hoy es México. Continúa con un segundo capítulo sobre la independencia nacional, un tercero sobre la revolución de reforma, un cuarto sobre la Revolución Mexicana, y un quinto capítulo que aborda buena parte del siglo XX y que llega casi hasta nuestros días, en donde se tocan diversos procesos sociales que son muy importantes y en donde los protagonistas, al igual que en los 4 capítulos anteriores, son los actores colectivos. Creo que lo que hace diferente a este libro con otros es, en primer lugar, que los protagonistas son los grandes actores colectivos, muchos de los cuales apenas si han sido mencionados en las otras historias que se han escrito antes. Este es un libro que hace visibles a las mujeres, a los pueblos originarios, a las comunidades de afromexicanos, a los campesinos, a los obreros, a los trabajadores, a los sectores populares. Es una historia del pueblo, de las luchas del pueblo mexicano, de este gran proceso que tiene muchos siglos y que está todavía avanzando, porque creo que esto es lo que tiene que subrayarse, que la historia no la hacen los grandes personajes, que la historia no es solamente una historia militar o política, que la historia no es solamente lo que hacen hombres, casi siempre blancos, casi siempre poderosos, que es como se ha contado la historia en la mayor parte de los libros que nosotros conocemos. A diferencia de esto, los protagonistas son los actores colectivos. Lo que se describe es el proceso de lucha y de avance del pueblo mexicano con sus distintos componentes, y también que ofrece una visión de conjunto, una síntesis de este gran proceso de evolución y de transformación que tiene por objetivo hacer más entendible lo que está pasando, vincular el presente con el pasado y ofrecer herramientas para que quienes lo lean comprendan mejor este país que tenemos y que es en muchos sentidos maravilloso, y que sin embargo ha costado muchísimo trabajo construirlo y que sigue enfrentando todavía muchísimos obstáculos, y obstáculos que para poder resolver, desde luego que ayuda muchísimo conocer el proceso a través del cual tenemos la sociedad en la que hoy vivimos. Y retomando justo lo que hemos mencionado en diversos programas, la historia pues tiene una función, ¿no?, que es cultural, social, nacional y sobre todo educativa, y esa es la parte más interesante, cómo esta historia podemos nosotros retomarlos en nuestro conocimiento,
No porque estamos estudiando historia, sino en nuestro conocimiento como ciudadanos de este país, cómo se ha integrado y cómo se ha formado la historia de nuestro México. Cristina, en Historia del Pueblo Mexicano, tú aportas el ensayo acerca de la Revolución de la Independencia. Explícanos, por favor, qué lo distingue de otras, de por sí ya numerosas interpretaciones de la lucha por la independencia de México y cómo se enseña o mal enseña esta etapa de la historia en la educación en todos los niveles académicos. Muy buena pregunta, la verdad, Ivette, porque me permite pues agradecerle al doctor Ávila haberme invitado a escribir este capítulo, esta parte del capítulo, porque, ¿por qué? Voy a decir por qué. Porque me permitió expresar una concepción que fue muy derrotada, muy combatida, ¿no? Por la historiografía neoliberal de la independencia. Entonces, hace 10 años, 11 años, cuando se conmemoró el inicio, a mí me borraron del mapa porque esta hegemonía, ejerció una hegemonía, esta corriente, no solamente en la universidad donde yo trabajo, sino en todo el país, por diversas razones que aquí no quiero mencionar porque son muy largas. Pero ¿en qué consistió? Y aquí entonces yo retomo la concepción de mis maestros y la amplío, por supuesto, ¿no? Como debe de ser siempre. Entonces, ¿en qué consistió? Muy brevemente. Uno, para la historiografía neoliberal, que es hegemónica todavía, ¿no? El presidente, por cierto, la combatió mucho, sin saber que estaba combatiendo a esta historiografía en sus discursos conmemorativos el año pasado. Nada más voy a anotar 3 elementos. Uno, aquí no hubo ninguna revolución social, ¿no? Hidalgo, Morelos, Guerrero, todos ellos no tuvieron ninguna importancia su movimiento porque no tenían programa, porque de ellos no dependió la conquista de la independencia. Ya no hubo revolución, lo que hubo fue desintegración del Imperio Español. Ahora le llaman así. Si Felipe hubiera invitado a otro historiador, cualquiera, porque desafortunadamente creo que somos 2 los que mantenemos otra interpretación, le hubiera titulado, en lugar de Revolución de Independencia, le hubiera titulado Desintegración de la Monarquía Española. Afortunadamente pensó en mí, pero bueno, entonces me permitió a mí explicar que esto fue una revolución y que no vino de afuera como ellos piensan. La verdadera revolución, dice esta historiografía, sucedió en España, porque aquí los habitantes de la América somos una bola de retrasados mentales desde entonces, y fue aquí después Iturbide el que solito consumó la independencia. No fue resultado de un proceso histórico, ¿no? No fue. Él solito, porque es muy... Y aquí el pueblo se borra, olvídate de los afrodescendientes, no, todo el pueblo. Entonces, esa es la biografía, pues mira, tiene un mensaje. ¿Por qué esta es la biografía del neoliberalismo? Porque el mensaje que da es que la lucha política y social no sirve para nada. Absolutamente para nada. Y entonces no explicas la independencia. Para mí el problema es que dejas de explicar por qué se consumó la independencia en esos términos. No, el historiador tiene que explicar. A ellos no les importa explicar. A ellos lo que les importa es debatir entre ellos, porque nunca tienen presente al público aquí. Tienen una función social de la historia totalmente contraria a la que deberían de tener. No son historiadores desde mi punto de vista. Justamente a ese punto iba, Cristina. Cabría preguntarse, ¿es la narrativa histórica la que se ha contado la que el país necesita? Y te pregunto, ¿hace falta o qué hace falta para asumir la historia en su totalidad, con sus claroscuros, con sus momentos brillantes y oscuros justamente, con sus tragedias y sus victorias, con estas mentiras y con sus maniqueísmos? ¿Qué hace falta? La función del historiador es explicar la historia.
tomando en cuenta diversos factores de todo tipo. Eso es lo difícil. Yo aquí parto en este capítulo del siglo XVIII, porque si no explicamos lo que sucedió en el siglo XVIII, tampoco explicamos por qué el 16 de septiembre de 10 inició la lucha por la independencia. Entonces, el problema es tener la voluntad de explicar la historia al público en general. ¿Sí? Para eso tienes que investigarla con ese compromiso. La historiografía que prevalece, porque todavía sigue prevaleciendo, desafortunadamente, estas modas historiográficas no se van a derrotar de la noche a la mañana, la verdad, porque ha sido un retroceso enorme. Está en la formación de los futuros historiadores, justamente, en que tengan ese compromiso con la difusión, con la historia, con la explicación histórica y que dejen de lado los puntitos para su carrera académica. El problema es muy complejo, no es tan sencillo, pero yo pienso que al menos sobre los años de la independencia estamos todavía prevaleciendo esta historiografía neoliberal que nos ha hecho mucho daño, que al público le ha hecho mucho daño. Presentaron a Hidalgo como aquel que toca el violín y que tiene novias. O sea, fíjate nada más qué historia tan trivial, ¿no? Es que hay que humanizar, no, de esa manera no humanizas y no bajas del pedestal al héroe de bronce. Entonces, ese es no hemos tenido desafortunadamente, fíjate cómo son las paradojas aquí de la vida. Alguien como López Obrador, que le gusta la historia, desde luego, pero no es historiador, viene a corregir en sus discursos la plana a la historiografía hegemónica del neoliberalismo. Esos discursos son una joya, la verdad, una joya, ¿no? Yo no sé, yo siempre he tenido curiosidad de cómo se hizo de esta concepción sobre los momentos importantes, la consumación de la independencia. Tú confróntala, solamente coincide conmigo o yo con él, pero él no creo que me haya leído a mí, entonces eso me llama mucho la atención, ¿no? Por eso estoy muy contenta, porque así como me sucede a mí, le sucedió a Navarrete seguramente, le sucedió seguramente también a Felipe, cuando escribe La Revolución tan magistralmente como hace esa síntesis, ¿no? O también a Lorenzo Meyer cuando empieza esos años ya posrevolucionarios, ¿no? O al Fisgón también con el problema de la reforma. Así es, Fisgón, que por cierto, a todos de ellos les mandamos un saludo desde aquí, Historia Viva. Felipe, tenemos un minutito ya para terminar este programa, pero me gustaría que brevemente nos pudieras decir justo que en una mirada más optimista, ¿cuáles son los rumbos para continuar con este tipo de trabajos que desde ya hace algunas décadas pues anuncian renovadas visiones de la historia que se hace hoy en México? Y lo más importante, ¿en dónde podemos encontrar esta publicación? Ya si se imprimió, va a distribuirse, ¿y en dónde? Por favor. Sí, Beth, con mucho gusto. Yo creo que tenemos que continuar con este primer paso que ya dimos y que es muy importante. A mí me gustaría hacer una segunda edición ampliada. Hay algunos temas que por la premura del tiempo no alcanzamos a meter y que son muy importantes y creo que enriquecerían de manera notable esto que ya apareció publicado. El libro, se tiraron en una primera edición 120,000 ejemplares que se están distribuyendo de manera gratuita a todos los estudiantes, hombres y mujeres de las normales de México y a todo el profesorado, también a las maestras y maestros normalistas. Es posible que este año aparezca una versión popular para venta por el Fondo de Cultura Económica. Y lo que a nosotros nos interesa es que este libro se imprima de una manera mucho más masiva para todas las maestras y maestros de educación básica y media superior, y también para los estudiantes de tercero de secundaria. Y además queremos que este libro se traduzca a lenguas originarias, algunas de las principales lenguas originarias de este país, y se puede descargar gratuitamente en la versión electrónica en la página de Presidencia de la República y en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Beto.
Así lo pueden encontrar, Historia del Pueblo Mexicano. Muchísimas gracias, así llegamos al final de esta emisión número 100, con la presencia de la doctora Cristina Gómez. Muchísimas gracias, doctora, por traernos este libro que también es una síntesis, de alguna forma, por así decirlo, del objetivo y la misión de este programa de radio. Felipe, muchísimas gracias. Gracias, Ivette. Gracias, Cristina. Gracias, Felipe. Y un gusto, gracias. Y un gusto, Felipe, el poder hacer ya 100 emisiones de este programa, y nos motiva y nos inspira a continuar con más programas, invitándolos al público a que nos apropiemos de nuestro patrimonio histórico y que valoremos justamente esta historia que nos ha construido como país. Mi nombre es Ivette Mota y los esperamos en un nuevo programa de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La Voz del Pueblo de México.